Buenas noches, mi nombre es Sandra Janet Ruiz, soy estudiante de la UNAD del curso de Física General. Voy a realizar la sustentación del ejercicio número 3 del simulador. Entonces, de este teorema de conservación de la energía, entonces ingresamos al simulador. Entonces nos dicen que debemos responder una serie de preguntas. Una de las preguntas es ¿cuál es el comportamiento de la energía cinética y potencial en los puntos más altos de la pista? Justifique su respuesta. Entonces seleccionamos los ítems. Su peso va a ser de 50. Listo. Entonces sus puntos más altos. Vamos a mirar la energía, lo que pasa con la energía potencial y cinética en sus puntos más altos. Entonces miramos la muñequita, ponemos el lento y empezamos a ver que en las partes más altas es la energía potencial mucho más alta, y en sus puntos más bajos lo que pasa con la energía es cinética. Entonces pasa lo contrario, vemos energía cinética acá en este punto y energía potencial en la parte más alta. Entonces ya respondimos la primera y la segunda pregunta, lo que sucede. Entonces la tercera, ¿cuál es el comportamiento de la energía total en la pista? Pues no tiene ningún comportamiento, no está pasando lo mismo que con la cinética y la potencial. Hay movimiento, mientras que con la total no. Entonces, la cuarta pregunta, ¿cuál es el efecto de la gravedad en el movimiento de las energías? Entonces vamos a hacerlo en 3 momentos. Reiniciamos, activamos todos y lo vamos a hacer en 3 momentos. La gravedad empuja con una de 50, un peso de 50 kilos. Ahí. Vamos a ver el comportamiento de lo que pasa y vemos que la bolita la gravedad es mucho más pequeña, y vemos que en las altas la potencial igual tiene el mismo comportamiento, y la cinética en los puntos bajos, y en la rapidez vemos que es un poquito más rápida y no se demora tanto en los milisegundos. Ahora vamos a pasarla a POC, al punto medio. Entonces volvemos a colocarla, colocamos el peso de 50 kilos. Listo. Vamos a ver el comportamiento, pero vamos a verlo en lento, a ver qué hace. Entonces aquí estamos viendo que la bolita es mucho más grande y que hay mucho más en el reloj. Ya la rapidez va hasta este punto, que la potencial en su punto más alto, la energía cinética en el punto más bajo, que los ítems en el total no hay movimiento, no hay energía térmica. Entonces ahora vamos con la energía, ahora vamos con la gravedad más grande y con una de 50. Ahí. Entonces aquí lo vamos a poner lento para ver el comportamiento. Vemos que la bolita, la gravedad es mucho más grande y que en sus puntos más altos la potencial, la cinética, que vemos el ítem total mucho más alto. Lo mismo pasa con la potencial y con la térmica.
Ahora vamos a hacerlo con la fricción. ¿Qué sucede con la fricción? Entonces reiniciamos. Entonces colocamos, la pregunta dice, ¿cuál es el efecto de la fricción en el movimiento en las energías? Entonces no hay ninguna. Y vamos a dejarlo en medio. A ver qué sucede con un peso de 50. Ahora colocamos todos los ítems. La energía. Y vamos a ver el comportamiento. Lo vamos a poner en lento. Y vemos que ya hay algo de presencia en la térmica, en sus puntos que no alcanza a subir total, como vemos en la muñequita, y ya hay presencia de la térmica. La rapidez es mucho más, llega hasta cierto punto, y que acá vemos que el total no hay movimiento, pero en la térmica en ciertos momentos ya se ve reflejado. Ahora vamos a hacerlo con la fricción más grande. Entonces colocamos acá todos los ítems. Y ahora lo colocamos en 50. Y vamos a verificar qué sucede. Vemos que la gravedad que hay movimiento, que hay también del total más bajito de la térmica, vemos que hay, se ve mucho más aquí en la parte baja, y que su rapidez llega hasta cierto punto, hasta este puntico, y se queda acá, la térmica total acá. Vamos a hacerlo lento, nuevamente lento. Entonces aquí la gravedad, la fricción, y lo colocamos a 50. Colocamos nuevamente todo. Lo tomamos lento y verificamos nuevamente en su punto más alto. Y vemos que aquí llegando ya hay térmica. Junto acá hay algo de las dos. De acuerdo al comportamiento, el total va a quedar. Y la rapidez va hasta hasta el 2 milisegundos. Nada, total, no vemos movimiento, y queda la térmica. Ahora nos dice que debemos verificar qué sucede con si la mitad de 50 es 25. Ok. La última, ¿cuál es el efecto de la masa en el movimiento y en las energías? En las masas y en las energías. Entonces justifique su respuesta. Entonces verificamos que está en 25, la mitad de 50 es 25, y vemos que la muñequita es mucho más pequeñita. Pongámoslo lento. Vemos que en su punto más alto la potencial, en el punto más bajo la cinética, no vemos de térmica, no vemos nada, y el total no hace evidencia que se mueva. Ay, pero no, me hacía falta colocarlo completico.
vemos evidenciado que llega hasta el 10, casi 10. $10.7 y la energía potencial hasta su punto más alto, la energía cinética, no hay térmica. Ahora vamos con la mitad de la tercera parte, entonces es más o menos 16. Bueno, lo voy a dejar en 15. Colocamos nuevamente y acá la energía, la rapidez, vamos a ponerlo en lento para verificar y vamos a mirar. Entonces aquí en su punto más alto vemos que la muñequita está más chiquitina, la masa, que la rapidez llega hasta hasta 10.7, que la energía potencial va a su punto más alto y la energía cinética, y no se ve presencia de energía térmica y las más pequeñas. Gracias.